Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Buen Pero día. no tengo, esperen que no tengo audio, no tengo imagen, no sé por qué. No sé cómo se soluciona esto, chicas, a ver. Si tienen alguna solución para irme auxiliando. ¿Tenés activado el video abajo? Abajo sí, no está tachado, está activado. Fíjense que, a ver, ahora sí. Ahora está con la foto, ¿no? Cuando yo Sí. quiero, cuando desactivo el video, me parece que es cuando se borra. ¿Ven? No sé cómo pasar a que el video esté activado. Configuración de video, a ver. No sé cuál de todas estas cuestiones. Nada de lo que toco me ayuda a salir de esta situación. Hola, Bien. profe, perdón, la verdad no tengo ni idea cómo se puede solucionar eso. Sí, es que nunca me pasó. Bueno, si no molesta, sigo con la imagen, no tengo otra forma, ¿sí? No es lo que más me gusta, pero bueno. ¿Está grabando? Sí, profe, cuando entré me aparecía el cartelito. Bien, bueno, porque ya tantas dificultades me hicieron perderme en donde estaba. Bueno, buenos días a todas y a todos, espero que estén bien, que hayan pasado un día de la primavera un poquito más relajados. Bueno, vamos a trabajar hoy vamos a comenzar, ¿no? Con esta cuestión de los modelos. No sé si lograron ver algo, si ya tienen más o menos una perspectiva o intereses puntuales que quieran plantear con respecto a qué implica, ¿no? Esta cuestión de los modelos, ¿no? Para la psicología educacional, para abrir un poquito más también con la participación de ustedes. ¿Habían escuchado hablar algo del modelo, o sea, del psicoanálisis y su relación con la educación? ¿Sí? Calculo que en algunas otras materias lo han hecho, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos digamos, a profundizar esto, más allá de lo que fue para Lacan o para Freud, ¿no? Esta cuestión del acercamiento del psicoanálisis a la educación. Vamos a ir viendo algunos autores actuales que se han preocupado por esta situación, ¿no? De un acercamiento y un mayor ajuste entre el psicoanálisis y la educación, ¿no es cierto? Esto que ha sido una tarea que de alguna manera hasta los últimos días de Freud, ¿no? Se reclamó a sí mismo como una falta, ¿no? Algo que no había logrado concretar a él, pero que le deja como misión a su hija Ana. Así que, bueno, de ahí vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son los aportes que han ido surgiendo, de manera tal, y para qué esto les va a servir y desde dónde ustedes lo van a ir tomando, ¿no? Desde la posibilidad de resolver, ¿no es cierto?
obviamente que desde la perspectiva de la construcción del rol profesional, ¿no es cierto? Desde dónde poder diagnosticar, desde dónde poder intervenir, ¿no? Desde dónde poder hacer hipótesis diagnósticas. Entonces, desde ahí vamos a ir viendo qué cosas nos van a ir brindando cada uno de los modelos que vamos a ir desarrollando. Podríamos decir que dentro de los modelos, ¿no? El modelo psicodinámico es uno de los más complejos, ¿no? Es decir, por la propia estructura epistemológica, ¿no? Tan particular, y de alguna manera que rompe fuertemente, ¿no? Con el sujeto como sujeto cognitivo, ¿no? Para pasar a considerarlo, ¿no? Como el sujeto del psicoanálisis. Esta situación es la que de alguna manera vamos a ir evaluando, vamos a ir desarrollando, para irnos a acercar a constructos que les permitan a ustedes, frente a una situación concreta, como es la que van a tener para esta actividad, ¿no? Que es la de ver y analizar un caso concreto, ¿no? Que se le presenta a un equipo, tener las herramientas, ¿no? Para poder dar cuenta de una lectura de esa situación y poder pensar en intervenciones concretamente. Bien. Vamos ahora, para ser más ordenados, a compartir la pantalla, de manera tal de poder compartir el Power. Bien. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Ana. Bien. Bien. Vamos a ir viendo entonces, un poquito como les decía, ¿no? Que esta situación, esta relación, digamos, entre el psicoanálisis y la educación, ha pasado y sigue pasando, ¿no es cierto?, por distintas avatares, distintas situaciones, ¿no es cierto?, que lo acercan o lo alejan. Hay una cuestión que ustedes dirán que hace este diván acá, en medio de la educación, ¿no? Y el diván, de alguna manera, en medio de la educación, ha sido un poquito así como el obstáculo, porque si bien, ¿no? La teoría psicoanalítica fue pensada, digamos, para la clínica, ¿no? Mirando, ¿no?, al sujeto desde la perspectiva de la clínica, también en los psicólogos que trabajaron en escuelas tempranamente, ¿no?, han usado de esta técnica, pero no adaptándola o no ajustándola a un contexto absolutamente diferente, con necesidades diferentes, con variables diferentes. Y es lo que César Coll, cuando ve más lo metodológico de la educación, plantea como una cuestión que se fue dando, que era la extrapolación directamente, ¿no?, de las situaciones del ámbito de la clínica a la situación de la clínica psicoanalítica al de las instituciones educativas. Esto generó mucha problemática, incluso el hecho de estas intervenciones, ¿no?, que hubieran sido adecuadas para la clínica, para un paciente en una situación, ¿no es cierto?, clínica, trajeron muchas dificultades a los psicólogos que de alguna manera intentaban intervenir en las instituciones educativas, porque no había situaciones muy diferentes. Piensen que, de alguna manera, ¿no?, cuando uno va a un psicólogo, ¿no?, un psicólogo clínico, el paciente decide ir o alguien decide por el paciente, pero de última hay así un contacto que ya está estipulado, se busca,
etcétera. No es así las intervenciones que se dan en el campo educativo, donde alguien que no es el propio paciente, digamos, ¿no? El emergente de esa situación, no está diciendo que quiere ser atendido por un psicólogo, ¿no? Y de ahí entonces una serie de dificultades donde las prácticas no daban el efecto deseado. Aparece esto entonces como el uso incorrecto, ¿no es cierto?, de la técnica a encuadres, con los encuadres de la clínica y las intervenciones de la clínica, diagnósticos, como respuesta a la demanda. Imagínense, ¿no?, un chiquito con ciertas dificultades, ¿no?, donde de alguna manera el psicólogo, trabajando ya sea con los docentes o con los padres, de alguna manera da cuenta, ¿no?, de la problemática con conceptos, ¿no es cierto?, ¿no?, con constructos teóricos de la teoría psicoanalítica, poco entendibles, ¿no?, y poco adecuados para que ese papá, mamá, maestro, etcétera, ¿no?, pueda interpretar y pueda esa situación ponerse en un contexto adecuado. Esto lo van a volver a ver cuando veamos el modelo sistémico, porque parte de las investigaciones que se hacen del modelo en educación parten del fracaso que había habido, ¿no?, en los profesionales que trabajaban en instituciones educativas desde este modelo, ¿no? No porque critiquemos el modelo, sino porque la utilización era inadecuada. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar justamente acá es de entender un poco, ¿no?, el modelo y ver los ajustes que son necesarios, ¿no?, para el contexto educativo. Ustedes tienen algunos autores que van a ir viendo. Tenían a Elgart, tienen también a, ¿cómo es este otro? Bueno, los distintos autores que van a ver, Sierra Barón, que hablan un poco de esto, y son todos trabajos, porque últimamente, digamos, las distintas asociaciones psicoanalíticas se han ocupado a través de la historia, ¿no?, pero también en las últimas décadas, de tratar de ver, ¿no?, cuáles serían los aportes, con distintos nombres, contribuciones, aportes, ¿no?, que los distintos autores van brindando, ¿no?, a la educación. Entonces, como decíamos, y es lo que plantea este tramo es de Elgart, el psicoanálisis ha sido, ¿no?, a través de la historia, ciertos encuentros y desencuentros, ¿no?, por un lado los docentes y pedagogos, ¿no?, que han sido uno de los públicos, digamos, desde el surgimiento del psicoanálisis, ¿no?, muchísimas otras disciplinas han pretendido, ¿no?, utilizar esto. Pero lo que se ha visto a lo largo de la historia es que la pedagogía, las instituciones educativas, ¿no?, han privado muchísimo del psicoanálisis, ya sea para el análisis institucional, ¿no?, o para la resolución de las situaciones. Y últimamente hay muchas publicaciones mucho más ajustadas, ¿no?, a lo que correspondería a ese contexto, ¿no? Freud, ustedes lo habrán visto, ¿no?, la preocupación que tuvo, si bien él mismo, ¿no?, hace una autocrítica de que no se ocupó, digamos, lo suficiente, ¿no?, pese a que había reclamos para ese área con respecto a la educación. Pero digamos que era muy saldado esto, ¿no?, cuando se lo encarga a su hija Ana, ¿no?, que pueda establecer, ¿no es cierto?, este vínculo, ¿no?, entre el psicoanálisis y la pedagogía, ¿no?, que de alguna manera va a él publicar en la conferencia 34, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que es de lo poco que él ha dicho, ¿no?, en relación a la educación. Y es muy interesante porque es el problema que continúa, es decir, el sujeto del aprendizaje, ¿no?, es un sujeto también de la cultura, ¿no?, y por lo tanto, digamos, el hecho de pertenecer a la cultura le implica
como ustedes sabrán, cierta limitación a sus deseos, a sus pulsiones, digamos, ¿no? Entonces, nos comenta Elgar, ¿no? Aludiendo a Freud, ¿no? Que sobre ya al final de su vida planteaba las dificultades de la educación, y la ubicaba como entre la disyuntiva, entre lo que se permite y lo que se denega, es decir, cómo se educa a un niño, es decir, qué se le permite, ¿no? Y qué, de alguna manera, en qué se lo restringe. Hablando o metaforizando esto, ¿no? Con Escila y Caribdis, o sea, la Escila de la permisión, dice Freud, y la Caribdis de la denegación. ¿Qué implicaba esto? ¿Quiénes eran estos personajes míticos, ¿no? Eran como dos figuras monstruosas, ¿no? Que estaban a ambos lados de un pasaje que había, ¿no? En Italia, en Sicilia, ¿no? Entre el continente y el mar, y era un pasaje muy estrecho, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes. Yo no lo veo porque me lo tapan las caritas. Se trata entonces de transitar, ¿no? Ese estrecho margen que queda, ¿no? Entre un monstruo y el otro, digamos, las dos cosas, o sea, el laissez-faire es malo, ¿no? Pero el control excesivo también. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio, ¿no? Que se debe lograr a través de la educación, ¿no? Como uno de los grandes problemas que seguimos teniendo. Entonces, el psicoanálisis, nos dice Elgar, tiene un campo de acción restringido, ¿no? Al encuentro de un analista y un paciente, en la intimidad de una sesión. Eso es lo que sabíamos. ¿Se acuerdan que yo les hablé en el primer encuentro de esas dimensiones de la disciplina que planteaba César Coll, ¿no es cierto?, que implicaban que había una dimensión de la disciplina que era la teórica explicativa, otra que era la técnica, es decir, cómo diseñar algo para hacer, para enfrentar esa situación, y la otra que era cómo actuar, cómo hacer, ¿no?, que era la práctica. Acá, entre esto que se dice, este encuentro, ¿no?, que implica de analista y paciente, cómo tecnológicamente y prácticamente se ajusta, ¿no?, a la educación, ¿no es cierto? Entonces, esto implica, ¿no?, que ese cuerpo teórico, psicoanalítico, entra en discusión e interacción con otros saberes e intentan articulaciones y contribuciones, dice Elgar. Considerando que el psicoanálisis logra aproximarse al campo pedagógico desde los conceptos, ¿no?, de esos constructos teóricos, ¿no?, que el psicoanálisis nos brinda, que tiene que ver con el sujeto, con el inconsciente, con la pulsión, con el deseo, la transferencia, complejo de Edipo, castración, función paterna, etcétera, 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 ¿no? Y el acto docente opera entre sujetos. Corresponde aquí una distinción, ¿no? Como el sujeto de entrada, el sujeto dividido entre el sujeto consciente, ¿no?, y el sujeto del inconsciente, ¿no?, que se produce al interior de una trama subjetiva, ¿no? El otro, ¿no?, que está ahí presente. Es el yo consciente de la identidad, no es el hombre pleno, ¿no?, de lo que tradicionalmente vemos. Esto aplica, digamos, a esta cuestión revolucionaria, ¿no?, que es el descubrimiento del inconsciente freudiano, y de cómo, digamos, estas nuevas aplicaciones del psicoanálisis en educación, hacia la pedagogía, ¿no?, han incorporado últimamente, digamos, el sujeto del inconsciente, no solo el sujeto cognitivo. Entonces, ¿qué es el lugar que Elgar propone para el psicoanálisis? Así como una relación de colaboración, de aporte, ¿no?,
no como un saber que va a bajar para decir cómo hacer, sino desde una perspectiva de interdisciplinaria, aportando sus fundamentos, entrecruzándose con los propios de la educación, ¿no? Con ese proceso, buscando, ¿no es cierto?, la incorporación y señalando este sujeto del inconsciente, ¿no? Viendo como en este contexto cuánto aporta el malestar en la cultura, ¿no? Viendo cuál es el malestar estructural del docente, como sujeto de esa cultura. No se trata de una desesperanza, sino de buscar una armonía, un equilibrio, ¿no? Que de alguna manera rompa cuestiones que están estáticas, ¿no es cierto?, y que provocan malestar, para encontrar otros caminos. Es decir, el psicoanálisis, digamos, se ofrece, ¿no?, como alguien que puede tener una lectura más allá de lo manifiesto, ¿no?, sino toda esta cuestión de lo latente, que está muy, muy relacionado en relación al deseo, ¿no?, y que es algo que está siempre presente, ¿no?, y debería estar presente también en los educadores, digamos, que es el deseo del aprendiz, ¿no es cierto? Es decir, cómo se trabaja esto y cómo ese deseo opera y cómo se trabaja, ¿no?, con ese deseo. Se preguntan también entonces cuáles son los aportes que el psicoanálisis, ¿no?, puede brindar en relación a la comprensión de los fenómenos que pasan en la escuela, ¿no es cierto? Y en general, acá tenemos otra autora, que es Álvaro Calderón, Katia, que lo que plantea es una teoría psicoanalítica aplicada al campo de la educación, que debe estar dispuesta no solo a hacer surgir en el campo cuestiones inéditas por el reconocimiento de la presencia del inconsciente, sino que también debe estar dispuesta a modificar su propio objeto, ¿no?, el propio objeto del psicoanálisis. Para esto, de alguna manera, nos está hablando de los ajustes que se vislumbran, ¿no?, desde las experiencias concretas entre el psicoanálisis y la educación. Bien. Vamos un poquito más para atrás, en cómo, de alguna manera, todo esto, ¿no?, que se plantea en relación a esta relación, nosotros elegimos a la doctora Butelman porque de alguna manera, ¿no?, ella plantea una investigación, que es su tesis doctoral, y en la que justamente va analizando, ¿no es cierto?, esta psicología clínica, ¿no?, y las posibilidades de su utilización, ¿no es cierto?, en los conflictos a nivel de las instituciones educativas, a través de lo que ella va a llamar después la psicopedagogía institucional desde una aproximación psicoanalítica. Ella tenía muchas experiencias de 25 años en instituciones, con chicos con complicaciones de debilidad mental, epilépticos, grandes ataques. Fue, como decíamos, su tesis doctoral. Y otra cuestión que va a incorporar, que de alguna manera lo fuimos viendo en el análisis institucional del tema anterior, es justamente esta cuestión de lo ideológico, ¿no es cierto?, que también impacta en las distintas instituciones y tiene una relación de cercanía o lejanía de los sujetos del aprendizaje con respecto al lugar que ocupan. Bien. Habíamos visto entonces que, o sea, lo que la motiva a Butelman eran estos encuadres, digamos, operativos inadecuados en determinados contextos, ¿no?, que ubicaban al profesional, psicólogo, desde este encuadre, a un lugar como de superioridad, ¿no es cierto? O sea, era alguien, ¿no?, que tenía como un poder a través del cual miraba, ¿no?, y diagnosticaba, muchas veces
con terminologías bastante inentendibles. Ustedes van a ver que justamente cuando vean uno de los materiales, que es de Palazzoli, del modelo sistémico, Palazzoli analiza muy bien todo esto que pasaba, justamente para hacer una propuesta superadora, ¿no es cierto?, de esa situación de superioridad que le había traído tantos problemas a los profesionales que trabajaban, psicólogos, desde el modelo psicoanalítico que trabajaban en educación. Bien, la propuesta de Butelman de una psicopedagogía institucional, una formulación analítica, es la que a nosotros nos pareció válida. Ya de alguna manera tiene sus años, pero lo que pareció válido es la reflexión, es decir, cómo partiendo de la clínica se fue buscando la especificidad, ¿no es cierto?, para generar una propuesta, ¿no?, para la institución educativa. Bien. ¿Cuáles fueron los aportes, ¿no?, que es importante que se sigan hoy manteniendo, ¿no? Permitir justamente, que es lo que se reedita con todos estos materiales de estos nuevos psicólogos psicoanalíticos que están tratando de unir, ¿no?, el psicoanálisis y la educación. En un momento previo al psicoanálisis, esta psicología, que no solo se quedaba con lo manifiesto, digamos, sino que incluía también el inconsciente, cuando aún todavía no había terminado de definirse o de nombrarse, digamos, se hablaba de psicología profunda, ¿no? Era una psicología que iba más allá de lo manifiesto. Por eso que en este material de la doctora Butelman habla, ¿no?, de permitir este acercamiento entre la psicología profunda y la educación, como algo, ¿no?, que constantemente, y si vemos lo que está pasando, ¿no?, hoy día, y los distintos trabajos, uno puede ir viendo cuál es este grado, ¿no?, de acercamiento y de pertinencia que se va dando, ¿no?, en estos ajustes. Bien. La otra cuestión que buscaba, ¿no?, esta investigación, esta realización de Butelman, era lo que plantea César Coll, ¿no es cierto?, la necesidad de un ajuste tecnológico, instrumental, ¿no?, donde la teoría, que es lo que siempre por ahí hay que tener en claro, las teorías, ¿no?, uno no las cambia, lo que cambia es cómo va a usar esas teorías, es decir, la pertinencia que va a tener, ¿no?, ese ajuste tecnológico, que se llama ajuste tecnológico instrumental, del marco teórico psicoanalítico al contexto de la intervención psicoeducativa, ¿no? Incluso en el material, no sé si vieron el caso, en la actividad, una de las cuestiones que se les preguntan es que vean, ¿no?, si en esa propuesta de intervención que hace el equipo que interviene en esa situación, hay un ajuste tecnológico instrumental. Bien. Ese ajuste evidentemente tiene que ver con un contexto histórico y cultural, evidentemente. O sea, la escuela, ¿no?, de hoy día, que es en la que nos vamos a realmente actuar, ¿no?, cuáles son esas características de ajuste que debería haber en las lecturas, ¿no?, a través de los constructos del psicoanálisis. Bien. La otra cuestión que señala Butelman es que se debe señalar muy claramente el fenómeno, ¿no?, de la transferencia y la contratransferencia, ¿no?, que habían sido descuidadas por otros abordajes psicoanalíticos en el campo de la educación, ¿no? Es decir, esta cuestión, ¿no?, de la transferencia del docente, o sea, de la transferencia del sujeto del aprendizaje, las reacciones contratransferenciales, como un elemento, ¿no?, importante en este vínculo educativo. Bien. También aparece esta cuestión de poder incluir lo histórico, lo intrapsíquico, individual, ¿no?, de los sujetos del aprendizaje en la dinámica institucional.
con relación a la tarea específica y la problemática, ¿no?, del sujeto frente al objeto de conocimiento. La relación, ¿no es cierto?, de esta apropiación del objeto de conocimiento, ¿no?, y los vínculos, es sumamente importante, ¿no?, porque está básicamente atravesada por el deseo. Y a veces el sujeto tiene deseos contradictorios, deseos enfrentados. ¿Saben dónde se da esta situación? Que por lo menos yo estando en ese rol, he visto en los chicos adoptivos, ¿no? Los chicos adoptivos que por ahí presentan problemas en el aprendizaje, ¿no? O sea, no avanzan, no aprenden. Yo tuve la experiencia, pues, en una escuela que estuve varios años, de ver la llegada a una institución de un par de hermanitos que tenían muy poca diferencia de edad, de los cuales uno era adoptivo y el otro no, ¿sí? Sin embargo, obviamente ellos no lo sabían, o sea, por más intervenciones que hicimos, los padres no quisieron, ¿no?, revelarle esta cuestión de la adopción. Pero aparecieron en ambos hermanos la misma problemática, ¿no?, de apropiación del conocimiento, en donde los dos fracasaban, ¿no? Cuando se hacen las historias con la mamá y todo lo demás, bueno, aparece esta cuestión de que uno de ellos era adoptivo. Sin embargo, fíjense qué interesante, ¿no?, porque estos chicos tenían una íntima, digamos, vinculación, ¿no?, en su construcción subjetiva, en relación al vínculo, ¿no?, con sus padres, y ambos, ¿no?, construyeron esta cuestión frente al deseo, y había un deseo fuerte, ¿no?, que era lo que los padres transmitían, de no ser revelados, o sea, de no conocer el secreto. Y esta cosa de no conocer o sí conocer no es tan discriminada en qué se conoce y qué no se conoce, o sea, se obtura de alguna manera esta posibilidad y se genera, ¿no?, el conflicto, y por lo tanto, ¿no?, existe esta problemática de aprendizaje. Así fue como se empezó a trabajar en relación a esta situación, entendiendo por dónde venía el fracaso, ¿no? Un fracaso que, si bien hubiera estado presente porque a uno solo le pasaba esto, si la construcción subjetiva en ese entorno, a través de lo que los papás comunicaban y todo lo demás, hizo que ambos, ¿no?, bloquearan la posibilidad de acceder al conocimiento, ¿no?, evitando ese conocimiento, ese dato, digamos, que no debían conocer. ¿Ustedes quieren saber cómo termina esta historia? Esta historia termina que los chicos terminan la escuela y el último día de clases, el docente distribuye lo que son los legajitos de los chicos con las vacunas, los documentos y todo lo demás. Cuando al varón, ¿no?, estaban en distintos grados los chicos, que estaba con un docente, que es la que entrega a los chicos esta documentación, abre ese sobre, saca el documento que develaba su propia identidad, con otro nombre, con otro apellido, etcétera, etcétera. El niño se pone a llorar, reacciona, y empieza a gritar: yo lo sabía, yo lo sabía. Nosotros habíamos tenido con la asistente social, la orientadora social de la escuela, una entrevista con esa mamá, porque terminaba, y le volvimos a recordar, ¿no?, la necesidad de terapia, porque ese chiquito iban a tener dificultades, ya como adolescentes, etcétera, etcétera, al iniciar una nueva etapa, y la mamá se acababa de ir. La veíamos todavía esperar el colectivo, a la salida del gabinete teníamos una ventana y la veíamos, y la asistente social la fue a buscar porque tenía que
ver este proceso que se había dado en su hijo y esta situación. Yo les digo esto de la disociación instrumental, el control de las emociones, la distancia, bla, 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 que uno tiene que tener. Pero lo que yo les digo que tanto el asistente social como yo pusimos hojas para registrar, ¿no?, esta cuestión que se daba, y nos quedaron un poco llenas de lágrimas, porque fue una situación sumamente emocionante, donde el niño le dijo que él siempre supo, digamos, o sospechaba de esta situación, le dijo a la madre que la quería y la abrazó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quería dar testimonio, ¿no?, de lo importante que es esta cuestión y esta mirada, ¿no?, psicoanalítica en algo tan delicado y tan relacionado, ¿no?, como es el deseo, ¿no?, en relación al conocimiento. Bien, otra de las cuestiones, ¿no?, que plantea Ida Butelman es ampliar la modalidad de indagación del conflicto, ¿no? O sea, no se queda solo, ¿no?, en ese emergente, sino que la indagación del conflicto desde las interacciones intra e intergrupales. Es decir, ampliando. Eso, todos los modelos que vamos a ver, porque el sistémico también lo hace, el constructivista también, ¿no?, las relaciones, ¿no?, con la indagación del conflicto, ¿no?, en una situación mucho más amplia, ¿no?, y abarcativa. Entonces, plantea, ¿no?, Butelman en su tesis, que lo importante es descubrir las contradicciones, ¿no?, de esa institución, sea cual sea, y en el contexto histórico-cultural en la cual cada institución se encuentre, ¿no? La de ese momento, ella hablaba, ¿no?, de, en general, una institución que está diseñada o que está pensada para educar y enseñar, que no incluya el enseñar a aprender, el enseñar a crear, sin implementar recursos o contenidos que lleven a estos logros, ¿no? Es decir, ella estaba hablando de un contexto, ¿no?, institucional, ¿no?, muy reproductivista, digamos, ¿no?, que no permitía salir de esa situación. Ella dice, se habla de muletas educacionales, que hoy día esas siguen existiendo, o sea, el niño no sabe, no aprende, tiene problemas, la maestra no puede, hay que ayudar, o sea, como que la escuela, ¿no?, en general, adolece de recursos, ¿no?, como para poder hacer algo, ¿no? Hoy día hay otros recursos, las maestras inclusoras, las acompañantes, o sea, se dan toda una serie de cuestiones, pero de última, ¿no?, con las cuestiones más actuales, pero hay una derivación, o sea, el docente no puede, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que plantea, ¿no?, el psicoanálisis tiene que ver con eso, es decir, cuáles son las variables, ¿no?, que están implicadas en el vínculo, ¿no?, de manera tal de a través de las palabras, ¿no?, de que cada uno pueda explicitar, ¿no?, de manera tal de que sea mejorado es el vínculo educativo, el vínculo pedagógico, digamos, ¿no?, que es lo que se deteriora. También está la otra cuestión que tiene que ver con la incorporación de lo ideológico, ¿no?, y el lugar que ocupa, ¿no?, el sujeto del aprendizaje y el docente, ¿no?, que ha sido así como el alumno vacío de contenido y el docente poseedor del saber. Situación, ¿cómo está? Lo que tenemos que ir haciendo nosotros constantemente es ubicando eso en el contexto actual. Es decir, podemos hablar hoy día, en un alumno nativo digital, inmerso en una cultura de la información, ¿no?, plagados de dispositivos, ¿no es cierto?, de un alumno vacío de contenido y de un docente poseedor del saber. Creo que esas relaciones, ¿no?, han cambiado fundamentalmente, ¿no? Hoy día el saber, digamos, no está en el docente, está en estas grandes bases de datos, y lo importante es cómo el docente construye esa mediación,
esa mediación pedagógica, ¿no? Para relacionar